¿Alguna vez contando una historia en inglés te has parado en seco? Dudando, digo, walked, was walking, quizás had walked. Bueno, pues hoy se acaba esa confusión. Juntos vamos a crear el mapa definitivo para dominar los tiempos del pasado en inglés. ¡Vamos a ello! Si esto te suena familiar, que sepas que es lo más normal del mundo. Es, de lejos, una de las dudas más comunes al aprender inglés. Pero aquí viene la buena noticia. Cada tiempo verbal tiene su propia lógica, y una vez que la entiendes, todo encaja, como un puzzle. Pues hoy vamos a montar ese puzzle juntos. Aquí está nuestra hoja de ruta. Empezaremos por los cimientos, el pasado simple, y a partir de ahí iremos construyendo capa por capa, hasta llegar a los matices más sutiles. Al final, tendremos una visión completa y, sobre todo, ordenada. Vamos al lío. Empezamos con la base de todo, el pasado simple. Esta es la pieza fundamental, la piedra angular para contar cualquier historia. La palabra mágica aquí es finalizado. Piensa en ello como si fuera una foto. Una foto de un momento que ya pasó, que ya terminó. Se ocurrió ayer, la semana pasada o en 2010 y ya está, se acabó. Entonces necesitas el pasado simple. Por ejemplo, I visited London in 2010. La visita empezó y terminó allí. Punto. Aquí el camino se divide en dos. Por un lado, los verbos regulares, que son los fáciles. Solo hay que añadir ed y listo. Por otro, los irregulares, que son irregulares. Cada uno tiene su propia forma. Y aunque no hay un truco mágico, un buen consejo es agruparlos por patrones. Por ejemplo, sing, sang, sung. Bring, brought, brought. Así la memorización se hace mucho más lógica, ¿verdad? Ahora, mucha atención a esto, porque es un error súper común. El verbo to be es especial, va por libre, no necesita el auxiliar did para nada. Él se basta y se sobra para afirmar, negar y preguntar en pasado. En serio, grabarse a fuego esta tabla puede evitar un montón de quebraderos de cabeza. Y ahora, un detalle que marca la diferencia entre sonar bien y sonar casi nativo, la pronunciación del ed. Porque no siempre suena ed. Hay 3 sonidos distintos. Y la clave está en el sonido final del verbo en infinitivo. Si dominamos esta guía, la fluidez va a dar un salto de calidad increíble. Venga, subimos un poco el nivel. ¿Qué pasa cuando dos acciones ocurren en el pasado? ¿Cómo las conectamos? Pues aquí es donde entra en juego el pasado continuo, para dar profundidad a nuestras historias. Fíjate bien en el contraste. El pasado continuo es como si pintáramos el escenario, la acción de fondo, lo que estaba ocurriendo durante un tiempo. Y el pasado simple es el evento puntual, la acción corta, que de repente irrumpe en esa escena. Este ejemplo es de libro, es perfecto. Imagina la escena. La acción larga, la que está en pasado continuo, I was watching television, es el telón de fondo, es lo que estaba pasando tranquilamente. Y de repente, ¡zas!, una acción corta en pasado simple la interrumpe. When my mother came home. Esa interacción es la clave. Muy bien, ahora vamos a construir un puente. Un puente que conecta una acción del pasado con sus consecuencias o su relevancia en el ahora, en el presente. Y ese puente se llama presente perfecto. Este tiempo es fundamental, porque une el pasado con el ahora. La pregunta importante no es cuándo pasó algo, sino cuál es su relevancia actual. Por eso usamos have o has, que son verbos de presente, con el participio pasado, esa famosa tercera columna de los verbos. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La acción de escribir los libros ocurrió en el pasado, sí, pero el resultado, su logro, su importancia, impactan directamente en su presente. El pasado y el presente están totalmente conectados. Vale, ahora vamos a viajar todavía más atrás en el tiempo. ¿Cómo contamos una historia que tiene 2 eventos en el pasado, pero uno ocurrió antes que el otro? Pues para esto, el inglés tiene una especie de máquina del tiempo verbal, el pasado perfecto. La palabra clave aquí es antes. El pasado perfecto es, por así decirlo, el pasado del pasado. Nos permite dar un paso más hacia atrás en nuestra línea de tiempo para establecer un orden cronológico súper claro cuando todo ha ocurrido ya. Fíjate en la línea de tiempo, tenemos 2 puntos en el pasado, llegar a casa y el final del partido. ¿Qué pasó primero? El pasado perfecto nos lo chiva, the game had finished. Esa acción es la más antigua de las dos. Y después, ya en pasado simple, llegué yo. El orden es impecable. Y llegamos a la nostalgia, a esas costumbres, a esos hábitos y rutinas que formaban parte de nuestra vida, pero que ya no están. Para expresar esto, el inglés tiene 2 estructuras maravillosas y llenas de matices. Aquí está la regla de oro. Used to es el comodín, ¿vale? Funciona para todo, tanto para acciones repetidas, como I used to play football, como para estados o sentimientos. Por ejemplo, I used to live in Madrid. Would, en cambio, es más selectivo, más tiquismiquis. Solo le gustan las acciones que se repiten.
Ojo, nunca lo uses para estados. No se puede decir I would live in Madrid. Es el error más común y delata un montón. Y este es el consejo de oro. Si hay dudas sobre si usar would o used to, este último, used to, siempre va a ser la opción correcta. Es como nuestra red de seguridad para hablar de hábitos del pasado sin miedo a equivocarse. Genial. Hemos cubierto todo el terreno. Ahora, para que todo quede bien grabado en la mente, vamos a desplegar nuestro mapa final del pasado, la guía de referencia definitiva. Aquí lo tenemos todo de un solo vistazo. El pasado simple para acciones terminadas y punto. El continuo para el fondo de la escena. El presente perfecto como ese puente que conecta con el ahora. Y el pasado perfecto para ordenar los eventos. Conviene guardar esta tabla. Es la chuleta perfecta para resolver el 90% de las dudas al instante. Y para rematar, las pistas. Las expresiones de tiempo son como señales en la carretera que nos dicen qué tiempo verbal usar. Palabras como yesterday nos gritan, usa el pasado simple, mientras que since sugiere muy fuerte un presente perfecto. Aprender a reconocer estas señales es fundamental. Porque al final, de eso se trata todo, ¿no? La gramática no es el objetivo, es solo el medio. Es la herramienta que nos permite compartir nuestras experiencias, nuestros recuerdos y nuestras historias con claridad y con precisión. Así que ahora, con este mapa en la mano, la pregunta es, ¿qué historia está esperando a ser contada?